Bienvenidos a la segunda parte de la píldora informativa del tema 9. Vamos a ver ahora la segunda parte de la motivación laboral. Dentro de la segunda parte vamos a ver lo que es la teoría de Maslow y las necesidades. Maslow lo que hace es desarrollar una teoría en torno a las necesidades que puede tener cualquier persona. Y dentro de esas necesidades distingue 5 grandes necesidades. ¿Y qué es lo que viene a decir? Bueno, pues que las personas, para poder ir subiendo en el escalafón de las diferentes necesidades, primero tiene que cubrir unas necesidades anteriores. Vamos a verlo mejor un poquito más en detalle. La primera necesidad que tiene Maslow, o que determina o distingue Maslow, son las necesidades fisiológicas. Las necesidades fisiológicas lo que viene a decir es que lo primero que vamos a querer cubrir o nos importa a todas las personas es la posibilidad de tener un techo donde dormir y la posibilidad de tener comida. Si tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas para poder vivir, entonces ya nos preocuparemos del resto, pero si no, nos vamos a preocupar del resto. Un ejemplo clásico de lo que serían unas necesidades fisiológicas no cubiertas, si tú estás metido dentro de la guerra de un país y hay muy poca comida y hay muy poco racionamiento, lo que te vas a preocupar básicamente es de comer. Y si no tienes dónde comer, pues robarás para poder comer, si es necesario, y te jugarás el tipo, y te expondrás a la metralla o te expondrás a cualquier tipo de artefacto que pueda haber. ¿Por qué? Porque tienes la necesidad imperiosa de comer. Muy bien, una vez que hemos visto las necesidades fisiológicas, que son las básicas, Maslow dice que una vez que las tengamos cubiertas, vamos a pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es el nivel de seguridad. Una vez que ya tenga todo lo de comer y tenga donde dormir, bueno, pues me preocuparé de correr menos riesgos, de buscarme una casa, de buscar un trabajo, ¿vale? De conseguir cosas que me den una estabilidad. Mientras que antes simplemente con tener un techo bajo el cual dormir me valía, ahora ya no necesito un techo con el cual dormir, ya quiero una casa, algo donde poder decir esto es mío y yo estoy muy tranquilo y viviendo en ella. Cuando ya tenemos ambas necesidades cubiertas, pasamos a la tercera necesidad de Maslow, que son las necesidades sociales. Es decir, todas las personas, una vez que ya tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas y tenemos cubiertas toda la seguridad que necesitamos, nos preocupamos de poder establecer relaciones con los demás. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a preocuparnos de estar tranquilos en el trabajo con un buen clima de trabajo, de hablar con los vecinos y tener buenas relaciones con los vecinos, de tener amigos, de tener a la familia más o menos contenta, de relacionarnos con la gente, en definitiva, de todo lo que es la parte interrelaciones o la parte social de las personas. Cuando ya se ha cubierto esto, damos un pasito más, según Maslow. Vamos a la cuarta necesidad de Maslow, que es la estima. ¿Y en la estima qué es lo que quiere decir? Bueno, pues que una vez que ya establecemos relaciones con los demás, lo que queremos es relacionarnos e interrelacionarnos y que la gente diga, ostras, qué bien, qué bueno eres en algo. Es decir, vamos a querer un reconocimiento social. Vamos a querer que la gente nos estime y además también vamos a buscar cosas que también nos permitan tener mayor autoestima a nosotros. Por último, tenemos la autorrealización. Que la autorrealización es que una vez que ya pues, los demás nos reconocen, tenemos buenas relaciones, tenemos cubiertas nuestras necesidades tanto de seguridad como fisiológicas, pues nos vamos a preocupar de sacar todo nuestro potencial, de nuestro talento y hacer todo aquello que nos guste y con lo cual nos sintamos bien, nos sintamos autorrealizados. Bien, pues estas son las 5 necesidades de Maslow. Ahora vamos a trasladar esas necesidades al mundo laboral. Bueno, la necesidad fisiológica vendría a ser el salario. Necesitamos salario para poder comer. Una vez que ya tengamos un salario, lo que nos vamos a preocupar es de la seguridad, es decir, que ese salario sea un salario estable, que si puede ser indefinido mucho mejor. Una vez que ya tenemos un buen salario y somos indefinidos, pues lo siguiente que vamos a preocupar es, pues vamos a tener una buena relación con los compañeros y vamos a tener un buen clima. Vamos a llevarnos bien. Cuando ya está cubierto todo eso, ya nos llevamos bien con los compañeros y demás, pues nos vamos a preocupar de querer ascender laboralmente, de querer subir en el escalafón dentro de la empresa y de poder sentir que vamos avanzando dentro de la organización.
Y cuando ya, por ejemplo, ya hemos avanzado lo que podemos avanzar, pues lo que vamos a querer es que en nuestro trabajo sentirnos totalmente autorrealizados. A ver, lógicamente, esta teoría de Maslow tiene sus limitaciones, como todas las teorías tiene sus limitaciones. A la hora de la verdad, muchas veces nos preocupamos a la vez del salario, de la estabilidad, en parte de un buen clima y que además el trabajo con el cual nos sintamos bien y nos sintamos autorrealizados. Pero en orden de importancia sí que es verdad que muchas veces, hombre, preferimos un salario en un sitio donde a lo mejor no estemos tan bien, pero el salario sea de 2.000 euros al mes, que en un sitio que estemos estupendamente bien y el salario sea de 800 euros al mes. ¿Por qué? Porque la diferencia es tremendamente grande. Puede más la parte fisiológica inicialmente que la parte de autorrealización o autoestima o social, etcétera. Ahora vamos a ver cómo se organizan las empresas. Las empresas, por norma general, se suelen organizar en departamentos. Existen diferentes departamentos y cada empresa puede tener tantos departamentos como quiera y tantos nombres como quiera de departamentos. Ahora bien, por norma general, la mayoría de las empresas suelen tener estos departamentos que estamos viendo ahora. Departamento de producción, departamento de compras, departamento comercial o de marketing, departamento económico-financiero, departamento de administración y el departamento de recursos humanos. Y a su vez tiene un departamento que es el de dirección, que es el encargado de coordinar el resto de departamentos. Pero ahora vamos a ver ya un poquito más pormenorizadamente cada uno de esos departamentos. El primero de los departamentos que vamos a ver es el de producción. El departamento de producción normalmente suele ser uno de los más importantes, es el que se encarga del área más técnica y es aquel que se ocupa fundamentalmente de cómo fabricar los bienes o cómo prestar los servicios. Es decir, se ocupa de la parte pura y dura más técnica o más de producción. Por otro lado, tenemos el departamento de compras. El departamento de compras, como su propio nombre indica, es el que se va a ocupar de las relaciones con los proveedores. Es decir, va a ser el que se encargue de comprar todo aquel material necesario para que el departamento de producción pueda desempeñar su tarea o para que otros departamentos también puedan desempeñar su tarea. También gestiona lo que es el almacén. ¿Por qué? Porque tiene que vigilar que el almacén tiene la suficiente cantidad de cosas que se van a necesitar. Y si el almacén no tiene esa cantidad de cosas necesarias que se pueden usar por parte de la gente de la empresa, lo que tiene que hacer el departamento de compras es generar nuevas compras. Ahora vamos a ver el departamento de marketing, o también en algunos momentos llamado departamento comercial. Es el departamento que se ocupa fundamentalmente de las ventas. Por un lado se va a ocupar de la venta de todos los productos, por otro lado se va a ocupar de la promoción de esos productos y por último de cómo hacer llegar esos productos al cliente final o lo que es lo mismo, la distribución. Uno de los departamentos que tienen prácticamente todas las empresas es el económico-financiero. El departamento económico-financiero es el que se encarga de controlar todos los aspectos que tienen que ver con la contabilidad y las finanzas de una empresa. De tal manera que lleva un control tanto de los ingresos como de los gastos. Y en cierto modo es el que supervisa tanto a producción, como a compras, como a marketing, como a otros departamentos para que no se desvíen de su presupuesto. El departamento de recursos humanos se dedica fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con toda la burocracia que hay alrededor de los trabajadores. Es decir, hacer las nóminas de los trabajadores, hacer los contratos de los trabajadores, preparar las relaciones con la seguridad social, las altas, las bajas, todo lo que tiene que ver con los propios trabajadores a nivel administrativo se dedica a recursos humanos. Además, recursos humanos se dedica normalmente a la selección de personal y además hay otra labor muy importante que suele recaer generalmente en recursos humanos, que es la labor de formación. Lo que hace recursos humanos es dedicarse a que todo el mundo tenga la formación que realmente necesita. E incluso se dedica a ver qué formación necesita cada uno de los trabajadores para mejorar o completar su formación. Además, en muchas ocasiones, el Departamento de Recursos Humanos también asume las labores de prevención de riesgos laborales. Como ya hemos visto en otros temas,
La parte de prevención de riesgos laborales es muy importante en las empresas y además conlleva una parte que es la obligación de formación de todos los trabajadores. Al menos una vez al año hay que hacer un curso que tenga que ver con las normas de prevención, aunque solamente sea de recordatorio. El departamento administrativo, por otro lado, lo que se dedica básicamente es a archivar toda la documentación y a tareas burocráticas puras y duras. Muchas veces este departamento, cuando las empresas son pequeñas, se suele integrar dentro del área económico-financiera de la empresa. Por último, vamos a ver la dirección o la parte o el departamento directivo. El departamento directivo, como hemos dicho antes, es el encargado de coordinar todas las áreas. Tiene que planificar, establecer objetivos de la empresa, establecer metas, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer con la empresa y además debe de organizar y controlar que todo el mundo en la empresa vaya sobre el mismo camino y sobre la misma dirección. Se encarga de ejecutar y dar órdenes, motivar y tomar decisiones en el día a día. Muchas veces estos departamentos son subcontratados por la empresa, de tal forma que la empresa no tiene un departamento propio, sino que paga a una tercera empresa para que realice determinadas gestiones. Por ejemplo, las labores burocráticas que pueden llevar el día a día de gestión de facturas y incluso la parte de contabilidad, muchas veces las empresas pequeñas y medianas lo que hacen es subcontratarlo a una gestoría y que la gestoría se encargue de ello. También, como vimos en el tema de prevención de riesgos laborales, existe el servicio de prevención ajeno. El servicio de prevención ajeno no es más que una subcontratación de un departamento de la empresa que se cede a otra empresa que se encarga, porque está especializada en eso, se encarga de llevar a cabo ese tipo de tareas, en este caso las tareas de prevención. Ahora vamos a centrarnos en los recursos humanos, en el departamento de recursos humanos. Una de sus labores, lógicamente, es el análisis de los puestos de trabajo. Es fundamental para una empresa saber qué puestos necesita cubrir y hacer una descripción de esos puestos. ¿Por qué? Porque si sabe sus necesidades es capaz de encontrar a alguien que sea capaz de cubrirlas. De tal manera que lo que hace por un lado es coge cada uno de los puestos de trabajo que tiene la empresa y los describe, es decir, establece cómo se llama, qué necesidades cubre, qué está haciendo, a qué departamentos pertenece o no pertenece ese puesto de trabajo, qué tareas se realizan dentro de ese puesto de trabajo. Es decir, establece todas las condiciones que hay alrededor de ese puesto de trabajo y lo que hace es describirlas. Una vez que ya tiene descrito qué hace en un puesto de trabajo concreto, qué se hay que hacer en un puesto de trabajo en concreto, establece cuánto tiempo se tarda en hacer eso que necesita hacer. De tal manera que si necesitásemos una persona para 2 horas a la semana, probablemente lo normal, en lugar de contratar a una persona para tan poco tiempo, lo que haría la empresa es subcontratar ese servicio a alguien, a otra empresa exterior, para que lo cubra. Sin embargo, si hay un trabajo que hay que hacerlo, hay que dedicar 8 horas diarias todos los días durante todo el año, lo normal es que contrate a esa persona directamente porque le saldrá mucho más económico que contratar a través de una empresa externa. Por último, lo que va a hacer es, una vez que ya sabe las condiciones del mercado, las condiciones laborales que debería de tener el trabajador y tiene descrito el puesto, lo que va a hacer lógicamente es, va a ver qué tipo de trabajador puede cubrir todo esto. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues va a determinar qué titulación debe tener, si hay que exigir o no exigir algún tipo de experiencia laboral, qué competencias y qué características debe tener la persona. Es decir, necesitamos saber si yo tengo que cubrir el puesto de secretario del director, lo primero que tengo que saber es qué es el puesto de secretario del director, qué es lo que debe hacer, es decir, debe hacer llamadas internacionales, debe llevar la agenda del director, etcétera, etcétera. Los secretarios, más o menos lo que haría. ¿Qué condiciones laborales le voy a dar? Pues lo normal es que esta persona esté jornada completa, tenga un trabajo fijo o indefinido porque es una persona que es un puesto de confianza y lo quiero tener en la empresa durante mucho tiempo, con lo cual el tipo de contrato que le vamos a dar es un contrato indefinido. Por último, lo que tengo que ver es qué persona puede ser
Un secretario, bueno, pues tendrá que ser una persona que tenga la titulación para secretario o un grado medio o un grado superior en administración y finanzas. Después, ¿qué más características puede tener? Bueno, pues si va a hablar con los directores, va a hablar con gente de otros países, pues necesitaremos que sepa idiomas, por lo menos tiene que saber inglés. Además, tiene que ser una persona que se organice bien, que sea amena, dinámica y que tenga una sonrisa siempre en la boca. ¿Por qué? Porque va a tratar con gente y siempre va a tener que tener lo que se suele llamar sonrisa telefónica. Imaginémonos que tenemos un taller mecánico y dentro de ese taller mecánico tenemos que cubrir un puesto, que es el puesto de electricista de automoción. Vamos a ver qué es lo que haría Recursos Humanos y cómo analizaría ese puesto. Por un lado, describiría el puesto. Necesitamos un especialista en electricidad del automóvil que dependa, lógicamente, del departamento de producción y más concretamente la sección de reparadores del taller. A su vez, tiene que tener una dependencia del encargado de reparaciones porque va a ser alguien que va a estar trabajando, pero va a tener un encargado que le va a coordinar. Y además va a tener que encargarse de tareas como la recepción de los vehículos, el diagnóstico de los vehículos, reparar toda la parte eléctrica de los vehículos y instalar algún tipo de accesorios que pueda necesitar el cliente. Una vez que ya tenemos escrito el puesto, ¿qué hace Recursos Humanos? Bueno, pues va a ver las condiciones laborales que va a tener ese puesto. Las condiciones laborales van a ser en este caso, pues se le va a pagar 1.300 euros brutos al mes en 14 pagas. Va a tener un horario y jornada de 8 a 2 y de 4 a 7, de lunes a viernes, que es el horario donde abre el taller. El lugar de trabajo, lógicamente, va a ser en el taller. Y el tipo de contrato pues, va a ser por obra y servicio. Es decir, mientras esté desarrollando las actividades del taller y haya demanda de coches, pues se podrá hacer. Si el taller tiene que cierrar, pues se tendrá que ir de la empresa. Vistas las condiciones laborales, ahora vamos a ver qué buscaría como recursos humanos en una persona para poder acceder al perfil profesional. Bueno, pues en este caso buscaríamos un técnico de grado medio en electromagnética de vehículos que tenga conocimiento de reparación de sistemas electrónicos y de diagnosis de productos electrónicos, de equipos electrónicos, que tenga un mínimo de experiencia de 6 meses y además lo que voy a buscar es que sea eficaz en la diagnosticando problemas eléctricos, sea rápido y haga unas reparaciones correctas de los sistemas eléctricos. Voy a buscar unas competencias de carácter personal, como pueden ser que sea buen trabajador en equipo, que confíe mucho en sí mismo, que sea una persona muy ordenada, sociable porque tiene que hablar con los clientes y además que coopere con otros miembros del taller o otros reparadores del taller para que así se pueda ver un aprendizaje colectivo. Uno de los costes más importantes para cualquier organización son los costes laborales. Por eso vamos a ver ahora cuánto le supone a una empresa el coste laboral de un trabajador. Si recordáis, cuando hablábamos de nóminas, hablamos de una serie de conceptos que el trabajador tenía que pagar a la seguridad social. Pues bien, aparte de que el trabajador tenga que pagar una parte de su salario a la seguridad social, el empresario o la empresa también tiene que pagar otra parte de ese salario a la seguridad social. A continuación vamos a ver cuáles son esos importes que tiene que pagar el empresario a la seguridad social por tener un trabajador contratado. Si recordáis, por un lado teníamos el concepto de contingencias comunes cuando hablábamos de la seguridad social. ¿Vale? En ese caso lo que estábamos hablando era cuando una persona tenía una baja por maternidad o tenía una baja por una gripe, algo que no tenía que ver directamente con los problemas o accidentes en el trabajo. Todo eso, en el caso del empresario o de la empresa, lo que va a pagar es el 23,6% del salario que esté pagando al trabajador. Es decir, por un lado el trabajador paga el 4,7% de su salario a la seguridad social, pero el empresario también paga el 23,6% del salario a la seguridad social. En total, la seguridad social lo que va a cobrar es la suma de los dos, es decir, un 28,3% del salario que recibe el trabajador. Lo que pasa es que una parte la paga el trabajador y otra parte la paga el empresario. En contingencias profesionales nos pasa lo mismo. Una parte
es la que en teoría paga el trabajador y otra parte es la que paga el empresario. Pues muy bien, la parte que paga el empresario es un porcentaje variable según el grado de peligrosidad que tiene la actividad que está desarrollando el trabajador. Para eso existe una serie de tablas en las cuales aparece qué tipo de trabajo, qué tipo de riesgo tiene y qué porcentaje le corresponde en función de ese riesgo que tiene. Cuando hablamos de desempleo, estamos hablando de lo mismo. Por un lado, en función de si el contrato era temporal o era indefinido, nosotros distinguíamos entre un 55 o un 1,60. En el caso del empresario, si el puesto es indefinido, también va a pagar menos, un 5,5%, y si el puesto es temporal, también va a pagar más, un 6,7%. Cuando hablamos del FOGASA, es decir, del Fondo de Garantía Salarial, aquel que garantiza que en el caso de que la empresa quiebre y no pueda pagar a los trabajadores, el finiquito se lo pague este fondo, es decir, se lo pague el Estado a través de este Fondo de Garantía de Salarios, quien va a tener que aportar es directamente el empresario, el trabajador no aporta en este caso. ¿Y cuánto es lo que aporta? El 0,20% del salario que paga el trabajador. Todos los meses aporta esto y con las aportaciones que hacen todas las empresas, en el caso de que una empresa quiebre, el fondo es capaz de cubrir y pagar a los trabajadores para que los trabajadores siempre cobren. Por otro lado, tenemos la formación profesional, que en el caso del trabajador pagaba el 0,10% por los temas de los cursos de formación, relacionados a los cursos de formación que pueda recibir, mientras que el empresario tiene que pagar el 0,6%. Y ya para terminar, cuando estábamos hablando de todos aquellos conceptos que había que pagar a la Seguridad Social, el último que nos quedaba eran las horas extra, que ya podían ser ordinarias o de fuerza mayor. En función de si fuesen ordinarias o de fuerza mayor, pues el porcentaje a pagar a la Seguridad Social en el caso del trabajador era el 4,7% para horas extraordinarias de índole ordinario y horas extras de índole ordinario, y para el caso de las horas de fuerza mayor, el trabajador tenía que pagar el 2%. En el caso de empresario, en el caso de horas extras ordinarias, pagará el 23,6% y en el caso de horas extras de fuerza mayor pagará el 12%. Pero todo esto vamos a verlo ahora en un ejemplo. Vamos a ver el primer caso, y en el primer caso lo que vamos a ver es la parte que ya vimos en su día cuando estuvimos hablando de las nóminas, que era la parte que le corresponde pagar al trabajador por las cuotas de la Seguridad Social. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Pedro es un trabajador con contrato temporal que tiene un salario de 1.400 euros al mes, incluidas las pagas extra. El porcentaje para accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, es del 3%. Calcula las cuotas que paga Pedro de Seguridad Social en el mes de octubre. Bueno, pues para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver todo aquello que le corresponde pagar a Pedro. Realmente en todos los casos lo que vamos a tener como base es el salario que tiene Pedro, el salario bruto, que son 1.400, ¿por qué? Porque nos lo ha dicho, 1.400 euros. Y aquí hay que aplicarle un tipo. El tipo en el caso de contingencias comunes siempre es el 4,7%, con lo cual nos sale 65,80 euros, que es la parte que le corresponde a Pedro de pagar de la Seguridad Social por el tema de las contingencias comunes. En el caso de desempleo, como se trata de un trabajo, de un contrato temporal, lo que vamos a pagar es el 1,60 en lugar del 1,55, que sería si fuese contrato indefinido. Si multiplicamos 1.400 por el 1,6%, nos saldrá 22,4 euros. Entonces, 22,4 euros, ¿qué es? El importe que tiene que pagar Pedro a la Seguridad Social por el desempleo. Y por último, por la parte de formación, pues tendremos los 1.400 euros por el tipo del 0,1%, que siempre es exactamente el mismo. Con lo cual tendremos 1,40 euros. Si sumamos estos tres importes, nos dará el total que tiene que pagar Pedro a la Seguridad Social, es decir, todo lo que la Seguridad Social le va a quitar de su salario para poder hacer frente al impuesto de la Seguridad Social. Ahora vamos a ver qué gastos le supone Pedro a la empresa, es decir, cuánto va a pagar la empresa al final, qué coste le va a tener para la empresa tener a Pedro contratado. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tenemos los diferentes conceptos, que son
contingencias comunes, contingencias profesionales, desempleo, fogasa, formación y horas extra. En principio, como Pedro no tiene horas extra, aquí no tendremos que poner absolutamente nada. Y en el resto de los casos, lo primero que haremos será poner los 1.400 euros de salario bruto y ahora vamos a ver por qué tipo vamos a multiplicar para poder obtener el resultado final. En el caso de las contingencias comunes, el tipo es siempre el 23,6%, que serían 330,04 euros. En el caso de las contingencias profesionales, es la parte más difícil de todos los problemas que podamos hacer de este tipo, es del 3% porque, si recordáis, en el ejemplo pone el porcentaje para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es del 3%. Esto es lo que viene en las tablas, que es el riesgo que va a tener la empresa o el puesto por el tema de los accidentes laborales. Entonces es tan sencillo como coger y eso que nos dicen, ponerlo aquí como tipo. El tipo que nos digan en los ejercicios, ese es el tipo que hay que situar y hay que colocar ahí. No hay más, no tiene más dificultad que esa. Multiplicamos 1.400 por el 3% en este caso y nos salen 42 euros. En desempleo, como el contrato es temporal, será del 6,7%, en el caso de que el contrato sea indefinido, será del 5,50%. Solo hay que saber cuál de los dos hay que elegir, en función de si el contrato es temporal o indefinido. Si es indefinido, el 5,5, si es temporal, el 6,70. Como en este caso nos decía que era temporal, pues el 6,70. Por último, tenemos el Fogasa y la formación. El Fogasa siempre es el 0,20, con lo cual siempre es el 0,20, y la formación es el 0,60, con lo cual siempre es el 0,60. Resumiendo, y para que veamos lo fácil que es, cuando hagamos un ejercicio de este tipo, ponemos siempre los 6 conceptos. En los 5 conceptos de arriba siempre ponemos el primer término, que es el salario bruto, y a partir de ahí lo vamos a multiplicar por un tipo. En el caso de contingencias comunes, siempre el 23,6%. En el caso de contingencias profesionales, el que nos diga directamente el ejercicio. En el caso del desempleo, o el 5,5% en el caso que sea indefinido, o el 6,7% en el caso que sea temporal. Es toda la dificultad que tiene. Y a partir de ahí, en el caso del Fogasa, siempre es el 0,20% y en el caso de la formación profesional, siempre es el 0,6%. Todos los importes que nos den los sumamos y sacamos el total de gastos de la seguridad social. ¿Cómo sacamos en total entonces el gasto que tiene o lo que nos supone de coste realmente efectivo para la empresa? Bueno, pues la empresa, ¿qué es lo que va a pagar realmente? Va a pagar al trabajador 1.400 euros, que es lo que había acordado, más los 476,32 euros que tiene que pagar a la seguridad social. Al trabajador le paga 1.400, a la seguridad social le paga 476. La suma de los dos importes es el coste total que va a tener la empresa por el trabajador al mes. Pero ¿cuánto le supone en total el coste a la empresa del trabajador? Pues el coste al año, es decir, los 1.876,32 euros multiplicado por los 12 meses que tiene un año. En total, la empresa, el coste que va a tener que pagar por ese trabajador son 22.515 euros con 84. En definitiva, estos ejercicios son muy sencillos. Siempre tenemos el mismo tipo en contingencias comunes, siempre tenemos el mismo tipo en Fogasa, siempre tenemos el mismo tipo en formación profesional. Solo podemos tener dos tipos en el desempleo en función de si es indefinido 5,5, si es temporal 6,7 y en contingencias profesionales solo tenemos un tipo que es el que nos diga directamente el ejercicio. Como veis, es muy fácil poder hacer este tipo de ejercicios, con lo cual ya tenemos prácticamente casi todo hecho o preparado para el ejercicio que tenéis que realizar o la tarea que tenéis que realizar en relación a este tema.